Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a ver un nuevo video de uniones denominado parte F1, porque el parte F lo vimos hace unos días. Vamos a tratar en este video más breve una falla particular en una unión que todavía no hemos tratado en los previos, que se denomina resistencia a la rotura del bloque de corte. Supongamos que tenemos un perfil UPN o un perfil U vinculado a una cartela como en el dibujo, en donde la vinculación del físico del perfil a la cartela se produce solo a través, por ejemplo, de bulones, a través del alma del perfil con la cartela. El perfil está solicitado a tracción, es un elemento solicitado solo a una fuerza simple de tracción. Pensemos que alejado de la unión, esa tracción aplicada en el baricentro del perfil va a generar naturalmente una tensión uniforme a lo largo del mismo. Ahora en las zonas de cercanías de la tracción, de la unión del perfil con la cartela, esas tensiones uniformes en el alma y alas van a tener que cambiar el flujo de las mismas, concentrándose en particular en el alma, porque a través del alma es que se van a transferir, mediante la vinculación de los bulones, trabajando a corte y la chapa como vimos al aplastamiento, a la cartela. Puede ocurrir frente a esta situación que para un planteo desfavorable en el cual los bulones estén relativamente cercanos y se genera una serie de situaciones que vamos a analizar, que se produzca la falla, no ya por corte de los bulones, ni por aplastamiento, ya sea por desgarradura o ovalización de la chapa, ni tampoco por tracción, como hemos visto, del perfil alejado de la unión, ni por fractura del perfil en la zona de la unión, sino que se desprenda un sector de la chapa, como vemos abajo, permaneciendo un bloque en gris vinculado a la cartela. Esto se denomina rotura del bloque de corte o de cortante. A través del plano AB y DC se produce una falla por corte y a través del plano BC, normal a la tracción, se produce una falla por tracción. La resistencia del bloque de cortante se puede definir como la suma de las resistencias a cortante proporcionada por los lados paralelos a la fuerza, como acabo de decir, y la fuerza de tensión o resistencia a la tensión provista por el lado del bloque perpendicular a la carga. Vemos, por ejemplo, una viga a la izquierda, vinculada a través del alma, donde se ha cortado el ala, con un elemento, por ejemplo, un casquillo al alma de otra viga, con bulones. Entonces se puede producir para esa situación la rotura del bloque de corte en la zona rayada. Abajo vemos un perfil hierro-ángulo vinculado a una cartela, traccionado, en donde se podría eventualmente producir potencialmente la rotura del bloque de corte de la zona rayada, donde hay un área de tracción normal a la carga PU y hay un área de corte paralela a la misma. Los resultados de los ensayos sugieren que es razonable sumar la resistencia a la fluencia en un plano con la resistencia a la rotura en el plano normal. Por tanto, se pueden calcular dos posibles resistencias de bloque. En situaciones están graficadas abajo bien opuestas, la 1 y la 2. La resistencia a rotura por tracción FU a lo largo de la sección neta traccionada, más la fluencia por corte con tensión 0,6 dFi, se supone que es la fluencia por corte, en la sección de los planos de corte. O la segunda situación sería la resistencia a la rotura por corte con tensiones de 0,6 dFu como tensión última de corte en las áreas netas solicitadas a corte, más la tensión de fluencia en el área bruta a tracción Fi.
En el dibujo 1 vemos que la fuerza de tracción es muy grande, mientras que la fuerza de corte son pequeñas, los lados laterales son pequeños. En el dibujo 2 vemos que la superficie de la fuerza de corte es grande, mientras que la fuerza de tracción, por el contrario, es pequeña. ¿Sí? Son claramente opuestos. La expresión que controla el diseño es la que produce la máxima fuerza de rotura. En el caso A, la fuerza total es resistida principalmente por el bloque de corte, de tal manera que la rotura por corte y no la fluencia por corte va a controlar la falla. Y para el caso B, la rotura del bloque de corte no puede ocurrir hasta que se produzca la rotura del área traccionada. Entonces, como vemos en el dibujo de la derecha, lo que manda es la rotura por tracción, asociada con una fuerza, una zona de corte de influencia, y en el dibujo de la izquierda lo que manda es la rotura por corte asociada con una fuerza de tracción, en donde en esa zona está influencia el material. Las expresiones de diseño de rotura de bloque de corte son: la resistencia disponible es Φ por Rn, donde Φ es 0,75 y Rn puede ser 0,6 de Fu por ANB, donde Fu es la tensión a rotura del acero y ANB es el área neta solicitada del corte. Y la resistencia a la rotura por tracción es Φ por Rn, Φ 0,75, Rn es Fu por ANT, donde Fu es la tensión a rotura especificada y ANT es el área neta solicitada a tracción. Entonces, tenemos dos ecuaciones a analizar. La A sería Φ por Rn es igual al factor de reducción Φ por 0,6 de Fi por AgB, término que determina la fluencia de la zona de cortante, más Fu por ANT, término que determina la rotura de la zona traccionada. La segunda ecuación es la B, Φ por Rn es igual a el factor de reducción por 0,6 de Fu por ANB, término que define la rotura del bloque de corte, más Fi por AGT, término que define la fluencia de la sección traccionada. Aclarando, Fu es la tensión de fractura del acero, Fi es la tensión de fluencia del acero. AgB es el área bruta solicitada al corte, AGT es el área bruta solicitada a tracción, y los términos AN, B o T son áreas netas. Φ es siempre 0,75. ¿Cómo distinguimos cuál es la ecuación que define la resistencia al bloque de corte? El término más grande que establezca la rotura. Si el término Fu por ANT es mayor que 0,6 de Fu por ANB, la primera de las ecuaciones es la que manda, y si el término Fu por ANT es menor que 0,6 de Fu por ANB, la segunda de las ecuaciones es la que manda. Acá podemos visualizar las ecuaciones tal cual las planteamos y ver una falla de este tipo en la foto abajo de la derecha, donde claramente se desprende el perfil que estamos vinculando con bulones a la chapa a través de una rotura del bloque de corte, en donde en este caso claramente lo que predomina es el término 0,6 de Fu por ANB, ¿sí? La resistencia disponible va a ser Φ por Rn, donde Φ es 0,75. Entonces, en el mismo elemento traccionado se puede producir, como vimos en tensores, la falla por fluencia en la sección total, alejada de la unión, o la falla por fractura en la sección neta, en la zona de la unión. En la foto vemos justamente en un elemento tensor la falla por fractura en la sección neta, en la misma zona de la unión. Las ecuaciones que oportunamente vimos es, para la primera situación, falla por fluencia en la sección total, Pn es Fi por Ag, o sea, la tensión de fluencia por el área total, y el factor de reducción 0,9 porque es una rotura dúctil. Para la segunda situación, falla por fractura en la sección neta, Pn es Fu por Ae, donde Ae es la sección efectiva, y Φ es 0,75. Y repasando entonces, en un elemento de este tipo se pueden producir genéricamente
los estados límites alejados de la zona en un elemento traccionado, estado límite 1, Pn por Fi por Ag, con Phi 0,9, en la zona de la unión, en el elemento, la fractura, Pn Cfu por A efectivo, Phi T 0,75, donde recordamos que A efectivo es menor que el área neta, ¿no? Luego se pueden producir las roturas de los conectores, ¿sí?, de la chapa, o la rotura del bloque de cortante que acabamos de presentar. Esta es la totalidad de fallos posibles que se pueden presentar en una unión de este tipo. Naturalmente, de todas ellas, en función de la configuración de la unión que hayamos diseñado, la que arroje el menor valor de Pn va a ser la que defina la resistencia de la unión. En general, los estados límites de la unión de las piezas traccionadas son los 4 indicados. El 1 y el 2 los tratamos extensamente en el tema de elementos traccionados. Y en las clases de uniones estamos tratando las fallas tipo 3 y tipo 4. En particular en este video, la tipo 3. Bueno, este video era breve, así se los comenté y hemos finalizado. Vamos a continuar entonces desarrollando las temáticas y ejemplos. Gracias.